Hola, bendiciones para todos, un fuerte abrazo, un cordial saludo de parte de su amigo y su hermano en la fe, el profeta José Márquez, desde Venezuela, hablando desde las alturas, desde donde se gobierna con justicia y con visión profética muy clara. Un fuerte abrazo para todos. Muy bien, démosle continuidad a la semilla o la palabra anterior titulada, y así le pareció bien al Espíritu Santo y a mí, um, de la siguiente manera: entendiendo el lenguaje del cielo. ¿Por qué vino esta palabra? Por la gracia del Espíritu Santo, porque los momentos actuales y por la naturaleza de los eventos que están ocurriendo a raíz o a partir de la salida de esta plaga de carácter global, el virus este que anda por allí, muchas cosas fueron afectadas. Las economías ya fueron afectadas, muy afectadas. Las políticas de los gobiernos de las naciones fueron muy golpeadas, incluso la debilidad o la ineficacia de sus políticas quedaron expuestas en el ámbito sanitario principalmente, en el ámbito económico, en el ámbito social. Usted se pudo dar cuenta que esta crisis expuso, sacó a la luz, dejó en evidencia la debilidad, lo falible que son los hombres y sus políticas y sus gobiernos cuando no se someten al señorío y al gobierno soberano de Cristo. Ahora bien, pareciera por los eventos, y muchos tienden a confundirse, ya, de que Dios no estuviese presente o que Dios no estuviese haciendo nada, y surgen muchas preguntas, no solo en el pueblo que aún no cree, sino hasta en el mismo pueblo creyente que dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está la justicia? Porque usted ha podido experimentar y ver cómo se ha aumentado la injusticia, la corrupción, el aprovechamiento de esta crisis para acumular cada vez más riquezas financieras, materiales, y se oprime en mayores niveles al pueblo, es decir, a la gente que tiene menos poder adquisitivo. El desempleo ha aumentado de una manera abismal, asombrosa, y eso te da como resultado un aumento pues de delincuencia, te da como resultado aumento de la pobreza. Entonces el pueblo creyente, al ver todas estas cosas cuando ocurren, se preguntan: ¿cuándo va a actuar Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Y se hace necesario entonces comprender desde una cosmovisión espiritual, desde una cosmovisión fundamentada en la palabra de Dios, se hace sumamente esencial, importante, y yo diría que vital, y a comprender los acontecimientos actuales, principalmente por el liderazgo, ¿ya? Para poder emitir, para poder fluir ya en una palabra que dé la revelación de los acontecimientos actuales, o una palabra que le quite el velo de la confusión a la gente. ¿Por qué? Porque estos momentos actuales se prestan para mucha manipulación, para mucha confusión y para mucha mentira. De hecho, los gobiernos y las compañías transnacionales de la comunicación ya han tomado el hecho informativo como un instrumento, un arma, una herramienta de poder para afianzar gobiernos corruptos, gobiernos hasta diabólicos, gobiernos que son enemigos de Dios, afianzarlos en el poder, y se han valido de una herramienta muy poderosa llamada medios de comunicación. La comunicación va a generar en usted una, una visión, una panorámica sobre no solo en la actualidad o en el presente, en el hoy, sino que usted, a raíz de la información que recibe, se va a formar en su ser interior, en su mente, una panorámica hasta del futuro. Y según lo que usted proyectó
a eso se sometió y eso es lo que usted cree. Y así usted se proyecta. Así usted ve su futuro. Entonces, esta gente han tomado el tema, cuando digo esta gente, estoy hablando de estos poderes fácticos en el mundo, estoy hablando de grandes intereses de poder económico mundial que han tomado las grandes cadenas televisivas como un arma de poder. Insisto, el área comunicacional es totalmente vital, es muy importante. De hecho, Dios lo primero que establece con el hombre cuando lo crea es una relación comunicacional permanente entre los dos. Relación que el hombre decidió romper al asociarse, aliarse con un ser perverso que abiertamente era y es enemigo de Dios. Eso hizo el hombre en aquel entonces. En estos tiempos de gran confusión, de dificultad, usted tiene que evaluar con quién se asocia, con quién hace usted una alianza para propiciar o alimentar y fortalecer la visión que Dios le ha dado y así procurar el avance del reino. Tiene que evaluar muy bien con quién se asocia en estos tiempos de gran dificultad global. Muy bien. Entonces decía que esta arma de los medios de comunicación ha sido tomada muy en serio por los poderes económicos mundiales, los poderes fácticos a nivel político han tomado y a nivel económico, por supuesto, esta herramienta muy en serio y están globalmente desde el punto de vista masivo, aprovechando de que la gente está en sus casas y obviamente van a estar pegados al televisor, a sus teléfonos, iPad, iPhone, todos estos instrumentos que se usan para la comunicación hoy día, para bombardear las mentes de la gente, para manipularlos. Entonces, además de eso, cuando usted tiene oportunidad de salir, usted se da cuenta de un montón de hechos que le hacen ver la realidad cruda, la injusticia que hoy día se mueve en países como América del Sur. ¿Ya? Entonces usted se pregunta qué está pasando, cuándo nos volveremos a congregar, dónde está Dios. Usted se pregunta incluso por lo que Dios ha hablado a su vida, a su ministerio, a su familia, lo que Dios incluso habló a su nación. Y es donde se hace inmensamente necesario comprender los acontecimientos desde una óptica y una visión más espiritual y no carnal, no almática, no desde los sentidos humanos. Quiero decir, su cosmovisión debe ser totalmente diferente a lo de los grandes analistas políticos, internacionales, económicos, que hoy día andan por todos los medios difundiendo su punto de vista, su opinión al respecto de los hechos basados en una reputación humana. ¿Ya? Y para que los hombres puedan emitir este tipo de opiniones o análisis en el ámbito social, político, económico y financiero, ¿ya? Ellos necesitan un punto de referencia. Ahora, ¿cuál es el punto de referencia suyo para emitir no una opinión, para establecerse en esa palabra o en esa verdad? ¿Cuál es su punto de referencia? ¿Desde qué fundamento usted está proyectando su vida? ¿Desde qué fundamento, desde qué punto de referencia? Y más allá de un punto de referencia, tiene que ser para usted el fundamento, donde usted se coloca para emitir un mensaje, para hablar respecto de los hechos actuales. ¿Cómo usted discierne esto? ¿Cómo los interpreta? Usted tiene que estar muy claro que estos acontecimientos son producto ya de acciones que provienen de las esferas espirituales, y dieron como resultado lo que usted está viendo ahora. Muy bien, hasta allí me sigue. Entonces, ahora, ¿usted está bajo qué gobierno? ¿Cuáles son las políticas bajo las cuales usted se rige, camina, bajo las cuales usted se proyecta? ¿Y cuáles leyes son las que gobiernan su vida? ¿Bajo qué principios usted camina? ¿Los principios que usted tiene son falibles o infalibles? ¿Son antes de estos hechos
o se produjeron ahora con estos hechos? ¿Usted anda, como dice este mundo, reinventándose, o ya usted fue hecho y usted camina por principios eternos que gobiernan el universo aún antes de que cualquier hecho se produjera en la tierra? Los hombres, para hacer una política, un plan, una estrategia, necesitan primero que ocurra un hecho y necesitan también un punto de referencia histórico para poder responder a semejante hecho. De hecho, valga su expresión, cuando lo que está ocurriendo no tiene un punto de referencia histórico, es decir, es primera vez que le sucede al hombre, el hombre no sabe cómo responder. Por ejemplo, este virus que anda por allí rodando, ya el hombre todavía anda lidiando con él a ver qué tipo de cura o de inyección, no sé, encuentra para poder erradicarlo. Entonces eso me da a entender que el hombre no solo es falible, sino que el hombre muestra su debilidad, queda expuesta a su debilidad, pero también me da a entender que ellos no tienen, a pesar de las pestes anteriores que han ocurrido en el mundo, este virus ha sido diferente porque no han sabido cómo enfrentarlo, cómo lidiar con él, ¿ok? Y los ha llevado a un punto de desespero, de terror, porque ¿qué transmiten ahorita los mismos gobiernos de las naciones? Terror en el corazón de la gente, infunden miedo ya a través de esto. Eso te da a entender que no saben cómo lidiar con ello y no tomaron otra am, decisión que encerrar a la gente. Lo único que saben, lo único que pueden hacer de allí hasta allá, de allí pues de encerrar a la gente a erradicar el virus, pues todavía andan lidiando con eso. Su ciencia no pareciera muy poderosa, pero usted ve que desde el mundo espiritual, desde la obra de la cruz, mejor dicho, ya, desde la obra de la cruz, desde el fundamento de la verdad, la cual es la obra terminada de la cruz, ese virus se erradica con la sangre y el poder de Jesús. Ya ese virus obedece a la autoridad de Cristo delegada en la tierra a su cuerpo llamado iglesia. Es su organismo ejecutivo, quien ejecuta las órdenes del rey en la tierra. Pero obviamente tenemos gobernantes arrogantes, soberbios, ya, que confían en su ciencia, en sus asesores, y realmente les conviene no creer a la palabra de Dios porque van a tener que públicamente reconocer que siempre mintieron, manipularon y que fueron arrogantes. Y donde haya orgullo, eso no va a suceder, ¿ok? Entonces, muy bien, se hace inmensamente vital y necesario que usted y yo usemos cualquier medio posible para hablarle a la gente, ¿ya? Y quitarles el velo de la confusión que le han querido, que le han colocado, ¿ya? De manera intencional mucha gente en su nación, en mi nación, para seguir infundiendo el terror y mantener a las masas en la ignorancia espiritual. Usted se da cuenta que no hay título que valga aquí ahorita contra ese virus. O sea, el virus no... Escúcheme algo lo que le quiero decir y espero que usted lo entienda con madurez. Ese virus no le importa el título, la maestría, el PhD o PhD que usted pueda tener. Él ataca y punto. Ahora, usted no pudiera tener nada. Usted puede ser una persona que, no sé, trabaja cortando leña. Gloria a Dios por la leña. Pero si usted está en el pacto de Dios, ese virus respeta esa sangre, ese pacto y la autoridad que reposa en usted. Alabado sea el Señor por esa palabra. Alguien debió haber dicho amén a esa palabra. Él no va a respetar ninguna posición económica, política, social, ningún estatus, como llaman los hombres, social. Él no respeta la fama de nadie. Usted puede ser muy famoso, un gran cantante, Él no tiene nada que ver con eso. Él lo único que respeta es el pacto hecho en la sangre de Jesús, la autoridad de Cristo delegada en alguna persona. Y esa autoridad, escúcheme bien, no está sujeta a tiempo. ¿Qué le quiero decir a tiempo?
que puede ser un niño, puede ser un adolescente, como puede ser un adulto, un anciano. La autoridad no varía según la edad, es la autoridad de Cristo y punto, es el pacto, su sangre derramada en la cruz y punto. Lo que esta plaga va a respetar e incluso la maldición que opera ya en muchas naciones de América del Sur, producto de gobiernos paganos, producto de alianza de estos hombres con las fuerzas del mal, producto de que ellos afianzaron y expandieron la idolatría y se asociaron con la religión, con el ocultismo a la misma vez, una Babilonia cualquiera, ¿ya? La maldición opera. Usted ve que en muchos países de América ríos se secaron. Usted está viendo un crecimiento tremendo, ya digamos desbocado de la pobreza, del desempleo, de la violencia, de la delincuencia, del abuso sexual, y así destrucción de hogares. Usted le pregunta hoy a cualquier gobernante de estos en América cuántos divorcios tiene hoy día en su nación y ellos no saben decirle, porque están enfocados es en su interés político, electoral y económico. Realmente no hay un interés verdadero basado en el amor por levantar una nación, ni mucho menos de que conozcan a Dios. Usted tiene gobiernos perversos que aceptan el homosexualismo y el lesbianismo y el consumo de drogas como algo normal, porque los hombres con lo que no saben lidiar lo terminan legalizando. Caso Venezuela, por ejemplo, ¿ya? Un presidente que ha anunciado públicamente que él no tiene problema con el homosexualismo y tal, y que si él lo llegara a hacer, pues él lo anunciaría. Eso es una cosa absurda, totalmente ridícula, de que un hombre gobernante diga este tipo de cosas. Y bueno, y así nos vamos a encontrar muchas más cosas a nivel mundial, porque bueno, cuando la persona ya no hay temor de Dios en él, el pecado es su estilo de vida y están familiarizados con su iniquidad. Perfecto. Entonces, eso le lleva a usted a comprender ya por qué Dios ha permitido todas estas cosas. ¿Será que Dios está despertando y levantando y creando en el secreto una nueva generación que no anda de evento en evento ni tras la figura de un hombre, el hombre del momento? Estoy hablándole a la iglesia en este caso, ¿sí? ¿Será que Dios está acabando ya con el, el show hollywoodense dentro de las iglesias? Las luces, cámaras, acción. El montón de reuniones que se hacían en estadios, en grandes edificaciones, y la gente corriendo de aquí y de allá al viejo estilo de este mundo, donde se diera el mejor concierto, quién viene a cantar hoy o qué hombre viene mañana, y andar detrás de una figura ya de trascendencia o de influencia internacional, y no ocupándose en su propósito, no ocupándose en transformar la sociedad, en tomar el poder y la autoridad en su nación. Creo que Dios está trabajando en eso y está levantando una nueva generación con una mentalidad de liberación, conquista y gobierno. Repito, estoy totalmente convencido en el Espíritu de Dios que Él lo que está haciendo en este momento es levantando una nueva generación con una mentalidad, con una visión de reino basada en liberación, conquista y gobierno. Porque quien tenga los recursos es quien va a poner la pauta, es el que dice cómo se va a desarrollar la fiesta. El que oiga entienda de esta manera muy jocosa lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces creo que él está trabajando y está exponiendo también los errores y pecados ocultos que pudiera tener la iglesia o su cuerpo aquí en la tierra. Dios está limpiando de toda contaminación de este mundo, ya, de estos shows hollywoodenses, ya, y de tanto entretenimiento a la iglesia, y realmente pasar a una relación personal con él a través del Espíritu Santo dado a los creyentes. Creo que Dios está forjando y está forzando a desarrollar una fe genuina, una fe indestructible. Escúcheme bien, por favor, le agradezco antes de ofenderse.
Lo profundo llama a lo profundo. Usted está viendo que una crisis se está agudizando a nivel global ya de una manera tan tremenda que los gobiernos no encuentran qué hacer, cómo salir de ella. Y todos los vaticinios económicos, todos los vaticinios sociales, ya incluso en el sistema de la salud, son fatales los que están proyectando actualmente los grandes estudiosos de estas cosas, los gurús de la salud mundial, como los mafiosos de la OMS y todos los que le siguen, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es el pronóstico divino? ¿Lo conoce usted? ¿Cuál es la verdad de lo que está ocurriendo aquí mismo? Lo que está ocurriendo es que Dios está reordenando todas las cosas, es que Dios está trayendo un equilibrio, es lo que está ocurriendo es que Dios está estremeciendo globalmente los cimientos de los reinos de los hombres. Y Dios está trayendo su reino a la tierra cada vez más, cada vez que el reino de Dios se acerque aún más y aumente su fuerza, su influencia en la tierra, el reino de los hombres, el reino de Satán va a quedar expuesto. Eso es lo que está pasando realmente y Dios está exponiendo todo lo oculto en la tierra. Dios está purificando su cuerpo y Dios está levantando en el secreto una nueva generación, un remanente que no carga contaminación teológica alguna, que los divida, que tiene como punto principal el amor de Dios, el propósito para la cual Dios lo envió a la tierra, un remanente que tiene clara la visión, el propósito, el objetivo, que no tiene divisiones de organizaciones eclesiásticas, que no tiene ningún prejuicio doctrinal, pedagógico, teológico, sino que tiene clara una visión y en base a ese propósito y a esa visión se asocia como un todo para llevar adelante un propósito. No el deseo de un hombre, no el deseo de una cúpula eclesiástica, una organización de hombres que tienen muy clara lo importante que es la relación como fundamento de cualquier organización. Son las relaciones lo que sostienen cualquier tipo de organización y no la organización a las relaciones. Una generación que no funciona mecánicamente, sino que funciona mediante una relación viva con el Dios vivo, con el Dios invisible y con el cuerpo, es decir, con sus hermanos. Un remanente que tiene clara una visión más allá de las paredes, más allá de un ministerio o de una organización X, de una confraternidad o concilio de cúpula, una generación que tiene clara una visión que trasciende incluso sus propios países y naciones, que abarca lo continental y que entiende claramente que la venida de Jesús está cerca y tienen que apurarse, es decir, hay un sentido de urgencia en su espíritu por liberar las naciones del engaño, de la confusión, del yugo satánico, es decir, del yugo de la ignorancia, del pecado, de la iniquidad, y que entienden que la única manera es la predicación del evangelio, es el derramar de la verdad en el corazón de la gente, y que para ello también comprenden que deben estar ocupando posiciones de eminencia política, ejecutiva, legislativa, judicial, que también comprenden que el monte de las comunicaciones tiene que ser conquistado, el monte de la economía, de las finanzas debe ser conquistado, que no, por eso dije que no tienen prejuicios teológicos, pedagógicos, ni de hombres algunos, que ellos no están dispuestos a desgastarse a discutir si deben o no ser ricos, que no están dispuestos a desgastarse a discutir si deben o no ocupar posiciones políticas y de gobierno en sus naciones, posiciones ejecutivas, que ellos saben que la oración tiene muchísimo poder y que es un estilo de vida y es parte del alimento del espíritu del hombre, pero también entienden que después de la oración hay que ejecutar un plan de acción que proviene de esa misma oración o de esa relación con el Espíritu de Dios, porque no creo que Dios no le dé una instrucción divina a quien habla con él. No creo que Dios no le dé un plan de lo que debe hacer en la tierra para que las cosas que hablaron en secreto se hagan visibles, se hagan públicas en la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Puede usted darme un amén a esa palabra en el nombre de Jesús?
Muy bien. Ahora fíjese, lo primero que debemos entender es que estamos tratando y tenemos una relación con un Dios invisible. Estamos tratando y tenemos una relación con un Dios invisible, ¿ok? En la primera carta a Timoteo, usted puede ver allí que allí se dice claramente que Él es el Dios invisible. Ahora, una vez más le digo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice que Él es el Dios invisible, pero también dice que es el Rey de los siglos, o sea, el Rey, el que gobierna el tiempo, habla, dice que es inmortal y dice que es invisible. Fíjese usted está tratando con un Dios que es Rey. Dice que es inmortal y dice que es invisible. Primera de Timoteo 1:17. Muy bien, yo quiero pararme en lo de inmortal e invisible. Si es inmortal, nunca deja de ser, nunca muere, nunca desaparece, siempre está presente. Ahora, vamos a lo que le estaba hablando hace unos minutos atrás. Los acontecimientos actuales, ya pueden crearle a usted la sensación óptica, la sensación de la lógica o que produce la razón humana de que pareciese de que Dios no está. ¿Cómo puede usted llegar a determinar de que Dios no está si es un Dios invisible? Aquí es donde viene la confusión, porque este tipo de personas o de creyentes operan desde la razón. Y la razón humana no puede definir más allá o no puede a conceptualizar aquello que no ve. Es decir, no va más allá de lo que percibe, de lo que ve, de lo que oye, de lo que puede percibir con su sentido. O sea, es una conceptualización muy limitada. Y también va a definir aquello que solamente puede entender. Es decir, puede ver muchas cosas, pero aquello que no entiende no lo puede definir, no lo puede explicar. Entonces está limitado. ¿Comprende eso? Ahora, si usted opera desde una visión espiritual fundamentada en la revelación que le da el Espíritu Santo por la palabra de Dios, usted puede comprender todas las cosas y usted puede dar una palabra que libere del miedo, de la confusión, de la ignorancia a cualquiera persona que le oiga, incluso al presidente de su nación, incluso a los legisladores de su nación. Toda esa mentira y ese engaño y ese velo de ignorancia que han puesto en las naciones de América se va a caer por esta nueva generación que Dios está preparando y está levantando en el secreto, como lo hizo con David, con José, como lo hizo con Daniel, para quitar el velo de la ignorancia. Dios va a derramar una gloria que jamás se ha visto en la tierra. Por eso está estremeciendo todas las cosas. Estamos en un proceso de transición hacia lo nuevo, hacia una gloria donde se van a manifestar maravillas que no han sido vistas en la tierra. Como punto histórico de referencia le doy la vida de Moisés y la vida de José. Cosas asombrosas, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Son las que están preparadas para este tiempo, pero mire la bondad del Dios a que usted y yo le servimos, a nuestro Padre, que Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu, para que sepamos lo que Él nos ha concedido por gracia. ¿Comprende eso? De manera que en este tiempo es imposible que un hijo de Dios, una hija de Dios esté en ignorancia y no sepa. ¿Por qué? Porque estamos en el mejor momento para fortalecer nuestra relación con el Padre a través del Espíritu Santo en estos momentos de encierro temporal en nuestros hogares. De manera que lo que está trabajando Dios profundamente es la relación consigo mismo. Lo que está trabajando Dios es el carácter. Lo que está trabajando Dios es la fe. Dios está profundizando su trabajo en la fe, en Él mismo, en su palabra. Usted tiene que aprender a desarrollar una fe verdadera basada en la palabra de Dios y no en los hechos, porque su palabra es la verdad y esa verdad
tiene el poder de cambiar cualquier hecho en la tierra. Usted debe aprender a fundamentar sus decisiones en lo que Dios ha dicho de usted, en lo que Dios ha dicho de su nación y no en los acontecimientos actuales. Si usted puede comprender que todos los acontecimientos actuales van a desembocar en el cumplimiento de lo que Dios dijo, entonces usted no se confunde porque usted está enfocado en lo que Dios habló en su vida. Su propósito es indestructible porque fue diseñado por Dios, no fue diseñado por un hombre. Su propósito es financiado desde el cielo. Su propósito es provisto de todo lo que necesite desde el cielo, no por gobierno alguno. Su economía no está fundamentada en los principios de los hombres que se están cayendo a tierra. Ya su economía está fundamentada en los principios divinos. Usted es una persona que se maneja económicamente por lo que ha aprendido de Dios. Por ejemplo, usted es una persona de primicias como principio y no como una fiesta solamente. Usted es una persona de diezmo. Usted es una persona de siembra. Usted es una persona que sabe invertir en el tiempo correcto. Por ejemplo, ¿no? Usted es una persona que es un dador por excelencia. Eso es una economía diferente porque los gobiernos de la tierra, cuando ven amenazados sus ambiciones personales, cuando ven amenazados sus proyectos ambiciosos políticos de sus partidos, los primeros que hacen es recortar presupuesto y retraer su mano. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se caiga su gobierno. No les importa, incluso son tan hipócritas que no les importa, ¿ok? Que quede mucha gente por allí sufriendo, queden al descubierto como tal, con tal ellos sigan manteniendo el poder, ¿ya? Entonces, en el reino de Dios no es así. Nosotros estamos dispuestos a morir a todo lo que sea en nuestra vida por dar vida, ¿ya? A lo que Dios tanto amó, que es la humanidad. Ok, eso lo hizo Jesús en la cruz y ese es el mismo camino que cada uno de nosotros debemos seguir. Por eso Jesús dijo claramente, el que quiera venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo dijo él. Usted tiene ahí un llamado interesantísimo que los gobiernos de la tierra no quieren aceptar. Porque el morir a sí mismo implica morir a sus ideologías, sean de izquierda o de derecha. El morir a sí mismo implica morir a toda forma de maldad y manipulación que ellos han venido teniendo. Es renunciar a la forma como ellos quieren gobernar. Es renunciar a las alianzas que hicieron con los sacerdotes de Satán. Es renunciar a sus ambiciones y pretensiones políticas, partidistas, ideológicas. Y eso no lo quieren hacer. Entonces quiero anunciarle lo siguiente. En una casa, cuando llega la noche y se encienden las luces, el bombillo que no alumbre o la lámpara que no alumbre indefectiblemente va a ser cambiada. Porque el dueño de la casa, valga su expresión, es señor de su casa y él alumbra su casa y todo lo que no funcione indefectiblemente será cambiado. Eso va a pasar en América. Muy bien. Entonces podemos entender que estamos lidiando con un Dios invisible. Ahora, ¿cómo puede alguien atreverse a decir que Él no está si es un Dios invisible? Pero Él se hace visible, según Romanos 1, por las cosas hechas. Dice su eterno poder, su deidad, manifiestan de que Él está presente, de que Él es visible. Eso lo dice la carta a los romanos. Entonces dice de manera que no tenemos excusa, ¿ya? Dice que su eterno poder y su deidad, es decir, su presencia se hacen visible por las cosas creadas, por lo que Él creó, ¿ya? Siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no tenemos excusas de que Él está presente. De hecho, si usted ve la carta a los Hebreos en el capítulo 1, Él dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese lo siguiente, no es por los movimientos ambientalistas que se sostienen las cosas en la tierra, es por la palabra de su poder. Con tanta corrupción que hay en la tierra, era para que ya no existiese nada. Ahora, ¿por qué sigue existiendo? Porque hay una palabra que lo sustenta, hay una palabra que lo sostiene, hay una palabra ya que sostiene la creación. Y la palabra tiene nombre, se llama Jesús. Él sostiene todas las cosas. Ahora, si Él sostiene todas las cosas, es una evidencia clara de su presencia
en la dimensión del tiempo. Su espíritu está aquí. Si el espíritu de Dios no estuviese aquí, ya el destructor, el enemigo de las almas, hubiese acabado con todo. ¿Comprende? Entonces, ahora, si Dios está presente, ¿qué le hace pensar que usted va a fracasar? ¿Qué le hace pensar que lo que Dios habló de usted no se va a cumplir? ¿No será que todo esto que está ocurriendo va a acelerar el cumplimiento de lo que Dios habló? El problema es que con el uso de su lógica, de su razón, si usted está operando desde su educación humana, usted no va a comprender que Dios está presente y está obrando. Mire, por ejemplo, el tema de la vida de José. Vamos a tomar un punto de referencia histórico. Dios le habla en sueños, le da una revelación en sueños sobre su llamado y propósito, que era netamente de gobierno, de administración de muchas riquezas, era netamente de salvación de muchos. Y Dios lo usa para eso y lo coloca en una posición de eminencia con un propósito claro que él cumplió a cabalidad. Ahora, es descabellado profetizar en este tiempo de que Dios tiene hombres preparados para colocarlos en gobiernos políticos, en lugares de eminencia en las naciones de la tierra, para proteger a mucho pueblo, para salvar a mucho pueblo. ¿Es descabellado decirlo o esa no fue la intención original de Dios, el diseño original divino desde que creó al hombre en el Edén? Usted ha visto, por ejemplo, el tema de la vida de Noé. Sabe que cuando Noé sale de esa arca, prácticamente desciende, sale del arca siendo un líder mundial, un líder global. Él con 8 personas, ocho personas bajo la dirección de Noé pasaron a ser líderes mundiales. Pasa Noé a ser, óyeme, el hombre más rico sobre la tierra. A él se le delegó la administración de una nueva creación hecha por Dios. Ahora, Dios estaba creando en medio de un muy fuerte y devastador diluvio. Es decir, había todo ¿cómo llamar? Una destrucción, llamada así por la razón humana, y no negamos esa realidad. Pero en medio de eso que se llamaba destrucción, Dios estaba haciendo una nueva creación. Había un reordenamiento de las cosas. En medio de lo que se vio llamado muerte, Dios estaba trayendo una nueva generación y eso se lo encomendó a Noé. Noé desciende del arca después de un gran desastre, después de un gran encierro, y voy a usar un término muy actualizado. Después de una larga cuarentena de un poco más de un año, Noé sale del arca siendo un líder global. ¿Qué le parece? Con esta visión más espiritual y menos humana, usted puede comprender los acontecimientos y la naturaleza de los hechos actuales. Mírese cómo llega Noé al monte Arará. Un gran diluvio, una gran devastación lo lleva a las alturas. El que oiga, entienda. Fíjese José, luego de la revelación que Dios le da en sueño de su propósito, este joven comienza a enfrentar la persecución de sus hermanos, el desprecio, el rechazo, ¿ya? Comienza a experimentar el ser tenido en poco. ¿Por qué? Por causa de la verdad que él portaba, de la revelación que él manejaba, por causa del propósito que Dios, después que Dios habló sobre su vida, comenzó todo este problema. Ahora mire los hechos que lo llevan a Egipto, donde Dios lo iba a posicionar. Sus hermanos lo intentan matar, lo tiran allá en una cisterna, en un hueco, pues luego lo sacan, lo venden como esclavo, se lo llevan a Egipto, allá lo compra un hombre llamado Potifar, llega a una muy buena posición de administración, luego no es que él cae de la gracia, es que como no se dio a la tentación diabólica, va a parar una prisión. Ahora Dios no envió eso, Dios lo permite, porque en la prisión conoce gente que van a testificar de él en el palacio de gobierno, y desde allí va hasta un palacio de gobierno, y la sabiduría, escúcheme bien, y un altísimo favor divino lo posicionó en el corazón del faraón para llegar a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto, y en la esfera o en el monte económico el hombre más poderoso. Imagínese usted eso. ¿Cuántas riquezas cree usted que administró
José en aquel entonces. ¿Cuánta riqueza? ¿Usted cree que José andaba pidiendo? ¿Andaba pidiendo algún tipo de colaboración para hacer la voluntad divina? ¿O él era el que administraba todas las riquezas para hacer como Dios le había puesto en el corazón? ¿Usted no cree que es el tiempo de que usted, su casa, su ministerio, sus pastores, su gente, sean hombres de gran influencia en la tierra, sean hombres y mujeres que ocupen posiciones de eminencia, que administren grandes riquezas y que puedan ayudar a los pobres de la tierra? ¿No es ese un mandato del Señor Jesús? ¿No cree usted que hay que cambiar muchas leyes en su nación? Y Dios con esta crisis está exponiendo ya la perversión o la ineficacia de esas leyes. ¿No cree usted que es tiempo de que en su nación el fundamento de la constitución de su nación sea la palabra de Dios? ¿No cree usted que sea el tiempo que desde el punto de vista constitucional quede establecido legalmente que la palabra de Dios debe ser estudiada a nivel educativo o en todos los rangos o niveles de educación en su nación? ¿Y quién va a hacer eso? ¿Los gobernantes actuales? ¿Los impíos, los politiqueros de oficio, o lo puede hacer usted? Pero para hacerlo no es necesario que usted ocupe un curul, un puesto, una silla en el parlamento, en la asamblea, no sé, en el senado de su nación. No es importante que uno de sus hermanos, uno de los hijos de Dios, ocupe una posición de gobierno, o sea, llegue a ser el presidente en su nación, el vicepresidente. No es importante que los jueces, los directores de las cortes de justicia sean hermanos suyos para que haya justicia verdadera en su nación. ¿O usted cree que Dios está exponiendo toda la corrupción, la maldad? ¿No será primeramente para abrirnos a nosotros los ojos, para que despertemos y ocupemos nuestra posición en el reino de Dios y aquí en la tierra? Usted no sabe lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando ellos pidieron dos cosas que yo diría que son las dos cosas más grandes que pidieron: enséñanos a orar y la fe. Y le pidieron fe. Y Jesús, cuando les da un modelo de oración, le dice: venga a tu reino. Dice: venga a tu reino. Pero antes de decir venga a tu reino, establece la importancia de la relación del Hijo con el Padre, porque él dice Padre nuestro. No dice todopoderoso, no dice otra cosa, dice Padre nuestro. Y no hay padre que no tenga hijos. Usted pudiera llegar a ser hombre, pero usted no será padre hasta que no tenga hijos y dé la vida por ellos. Alabado sea Jesús. Ahora, ¿qué tenemos en los gobiernos de hoy día? Tenemos simples hombres con visiones políticas, pero no tienen un corazón de padre, no tienen una paternidad que darle a una nación, y por eso tenemos naciones mendigas, tenemos naciones influenciadas por espíritus de orfandad, de indigencia. Naciones que andan en tanta pobreza porque tienen usurpadores en las presidencias o en los poderes políticos que administran las riquezas conforme a su ambición y no conforme a la visión divina. ¿Comprende lo que le quiero decir? Y eso es lo que Dios está trabajando principalmente en su corazón, pero a la vez está demostrando que estos gobiernos jamás van a prosperar hasta que no se arrepientan. Pero si no hay una intención de arrepentimiento en sus corazones, ¿usted cree que Dios va a someter toda la vida a sus hijos a la esclavitud, a la opresión, para complacer los postulados de una religión? En ninguna manera. Dios, por amor, va a actuar con todo su poder y va a intervenir en la nación y va a levantar al menos uno que le crea, y con ese uno va a ser la obra de transformación de la nación donde usted vive. Si usted no lo cree, Dios no se va a detener por eso, porque cuando Dios vino a celebrar fiestas en la tierra, no necesitó la fe de nadie. Era un tiempo señalado, era un tiempo apartado para él intervenir en la tierra, e indistintamente que creyeran o no, él iba a intervenir y punto. Pero gracias a Dios y a su inconmensurable poder, que él encontró un hombre en el desierto a quien trabajó durante 40 años en el secreto para enviarlo a cumplir semejante y magnánime misión. Alabado sea el Señor. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? ¿Usted cree que Dios va a detenerse por el postulado de cúpulas religiosas, de cúpulas conciliares y sus postulados castrantes que han venido castrando generaciones y sepultando sueños y visiones, y que entretuvieron a la gente durante yo creo que por ahí 2 décadas o más?
En este momento es el tiempo de una relación verdadera con el Espíritu de Dios. Es el tiempo de la revelación de Jesucristo a la humanidad. Más allá de una palabra, por el poder y las maravillas que Él va a hacer. Estamos hablando de un Dios inmortal. Estamos hablando de un Dios invisible que se hace visible por lo creado. Y yo creo que usted y yo somos seres creados. A través de nosotros, Él también se quiere hacer visible. Alabado sea el Señor. Ahora fíjese lo siguiente. En la segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 4, en el verso 18, dice que no miremos, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Habla de algo invisible, algo que está fuera de lo natural, de lo que es entendible con esta razón humana. Y dice, pues las cosas que se ven, dice, son temporales. Y dice que las que no se ven son eternas. En la Biblia dice claramente, es decir, en la palabra de Dios, que lo que es inconmovible es el reino de Dios. Eso dice en la carta a los Hebreos. Y que ese es el reino que nosotros hemos recibido. Ahora, todo lo que el hombre ha creado es temporal. Y en un estremecimiento lo que se cae es eso, no lo que Dios ha establecido. ¿Cómo cree usted que la visión, que el propósito que Dios le dio se va a caer o se va a tambalear? Si el que lo diseñó es quien lo sostiene. Ahora le pregunto a usted, ¿está usted actualmente en la posición correcta para que ese propósito avance? ¿Está usted operando en la fe conforme al propósito que le fue revelado a su vida? Su propósito no es otra cosa que la asignación divina o en la razón por la cual Dios lo envió a la tierra. Eso que usted tiene que hacer. Todos tenemos que predicar, sí, pero todos tenemos una esfera, un ámbito de influencia desde posición desde la cual vamos a influenciar esta sociedad. Esta sociedad es demasiado irresponsable, se la vive reclamando derechos por todas partes, pero no quiere asumir responsabilidad. ¿Quiénes han creado armas, bombas atómicas? ¿Quiénes han creado incluso virus allá en laboratorios secretos? ¿Quiénes han creado adicción a la humanidad, incluso hasta con la comida, con bebidas? ¿Quiénes han creado la droga? ¿Quiénes se inventaron nuevas formas de asociación ilegal, como el homosexualismo, como la unidad de hombres adultos con niños? Dígame ahora, esta perversión, andan buscando la legalización de la pedofilia. Imagínese eso. ¿No es esta misma sociedad? Esta sociedad moribunda necesita el espíritu de vida, el espíritu de adopción, necesita la palabra viva. Y eso lo tiene usted y yo. Ahora, ¿dejaremos que el impío, el que sirve a los intereses satánicos, siga administrando las riquezas, siga oprimiendo nuestras naciones, siga gobernando y nosotros seguimos encerrados en paredes? Porque hay mucha gente ansiosa porque ya se acabe la cuarentena, pero para irse a encerrar otra vez en las paredes. Salen de las paredes de su casa para encerrarse en las paredes de sus templos. Pudiéramos acumular cualquier cantidad de gente en paredes, insisto, pero ¿por qué no influenciamos la nación? ¿Por qué los que se congreguen en la presencia del Señor, en su tabernáculo, en su ministerio, no puede ser el legislador, el alcalde, el gobernador, el presidente se congregue allá? ¿Hasta cuándo seguiremos nosotros encerrados sin influenciar la nación? Nos jactaremos porque tenemos 10, 15, 20 iglesias en todo el territorio nacional, pero la nación se está desmoronando. La idolatría legalizada. Alabado sea el Señor por esta palabra. Alguien debió haber dicho amén. Dígale amén a esa palabra en el nombre de Jesús. Ahora dice, no mirando las cosas que se ven, no miran, sino las que no se ven. Esto habla de enfoque. Esto habla
de visión espiritual. Esta es una persona que entiende el lenguaje del cielo en la tierra. Imagínese todo lo que le pasó a José para llegar a esa posición de gobierno. Ahora, todo eso desembocó en un José gobernador de aquel entonces. Eso es lo que le estoy diciendo con si se pudiera tomar el diluvio como una simbología, como una tipología de todo lo que está ocurriendo a nivel global, podemos entender entonces de que este diluvio global, así tipológicamente hablando, va a desembocar en el propósito de Dios para su vida. El problema es que Dios no tiene una secuencia lineal, razonable para su educación humana. Dios no tiene en cuanto a los hechos una secuencia lineal que sea razonable, entendible a su educación humana. Porque Dios puede comenzar con A y después avanza con la Z y después retrocede a la B y después salta a la F. O Dios puede comenzar con el 1 y después pasa al 10 y después del 10 pasa al 5. Y con Dios, 2 por 2 no es 4. Dios tiene una manera de medir el tiempo distinta como la miden los hombres en la tierra. Usted ve, por ejemplo, que el calendario hebreo está basado en la luna y no en el sol, pero el calendario pagano de este mundo se guía por el sol. Ahora hemos tenido un eclipse. Esos son anuncios proféticos, es el lenguaje del cielo. Dios está hablando del final de gobiernos opresores, esclavistas, corruptos. Dios está hablando de cambio de gobierno. Dios está hablando que está oscureciendo el entendimiento de los gobernantes de la tierra para que la luz de Cristo, que es la sabiduría divina, salga a las calles, que es la sabiduría que tiene usted. Aprender a entender el lenguaje del cielo. Mire todos los eventos que ocurrieron en la vida de José, que son eventos que están muy distantes de lo que Dios habló de su vida, pero eran los eventos que lo iban a llevar a la posición que Dios había dicho. Mire, por ejemplo, lo que pasa en la vida de David después que Dios va y lo unge como rey, siendo un muchacho, porque la unción no tiene edad. No está basada en tiempo, sino en propósito, pero también está basada en humildad y en sujeción a la autoridad. Vemos a un David, un hombre muy perseguido, rechazado por sus hermanos, luego de que Dios habla de su vida. Vea, por ejemplo, la vida de Abraham, un hombre a quien Dios le dice que mire las estrellas y que así va a ser su descendencia. Tomó la creación para hablarle y darle al menos una evidencia, una señal o un símbolo de cómo sería su descendencia aquí en Abraham, que tenía una mujer estéril. Pero precisamente por eso era de Dios. Porque usted no va a conocer hasta dónde algo es imposible hasta que puede experimentarlo. Déjeme tener cuidado con esto. Él habló en su palabra de que para Dios nada es imposible. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto es imposible algo? Usted no sabrá qué tanto es imposible hasta que logre derrotarlo, superarlo, por la fe en la palabra y el poder de Dios. Espero haya comprendido esto, espero haberme explicado mejor dicho, haberme explicado bien. Usted, ¿qué tan imposible es algo? Usted no va a saber qué tan imposible es algo hasta que logre derrotarlo o superarlo por su fe en la palabra y el poder de Dios. Recuerda lo que le dijo el Señor, el Rey de Gloria, Jesús, a la hermana de este hombre que él resucitó después de 4 días, Lázaro. Él le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice si crees. Ahora, si usted puede circunscribir ese evento en 2 de Corintios 4:18, el evento de la resurrección de Lázaro, puede usted circunscribirlo o expolarlo a 2 de Corintios 4:18,
Entonces Jesús le estaba diciendo, no mires eso, porque eso es temporal. Dice, no mirando las cosas, ¿sí? No mirando las cosas que se ven, ¿ya? Dice, entonces Jesús le está diciendo, no mires ese hecho, no mires un muerto, no mires una tumba, mira la resurrección, mira el hombre caminando, mira el hombre cómo sale de allí. Hasta ese punto eso era imposible, pero después de creer en el que habló, escuche bien, después de creer en el que habló y no en el hecho, sino en el que habló en contra del hecho o sobre ese hecho, entonces allí se acabó la imposibilidad. ¿Cómo? Alabado sea Jesús. Usted no va a conocer la imposibilidad no, hasta tanto no dude. La duda alimenta la imposibilidad. Remueva la duda y la imposibilidad desaparece. Hágase más consciente de Dios y menos de usted. En el momento en que usted pierda conciencia de sí mismo, Dios se hace cada vez más presente y evidente en su vida. Dios se hace cada vez más presente y evidente en su vida. Aunque Dios siempre está presente, mucha gente no lo ve evidentemente, o Él no se hace evidente en la vida o en el gobierno de mucha gente. ¿Por qué? Porque no reconocen que está presente. Comience reconociendo su presencia y la imposibilidad desaparece. Comience estando más consciente de la presencia de Él y menos de usted. Cuando usted deja de ser consciente de sí mismo, las necesidades desaparecen. El que oiga entiende esa palabra. Alguien debió haber dicho amén. Trascienda en la, alabado sea Jesús, en su pensamiento. Sea más consciente de la presencia de Dios en su vida. Usted no ve lo que Él dijo en Éxodo a Moisés. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré reposo. Eso de mi presencia, la palabra panim, que significa rostro, pero también tiene que ver con lo siguiente, porque el rostro de alguien no está si no está presente, obviamente. Ahora, si está presente, entre otras cosas, Él le está diciendo a Moisés, yo estoy a tu favor. En otras palabras, yo estoy de tu lado. Al Dios estar a tu lado, está a tu favor. Eso te da a entender por qué ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por qué todo el que se levante contra ti caerá a tus pies. Por qué todo lo que hagan en secreto en contra tuya lo pueden hacer, pero no va a ser efectivo. No lo van a lograr. Sencillo, por una razón, por el invisible que está contigo, que ellos no ven, pero que tú estás consciente de que Él está presente. Alabado sea el Señor. Cuando te haces presente de su presencia, tu confianza, tu fuerza no está en las finanzas, no está en las cosas, ni mucho menos en las personas. Está en la presencia de ese gigante invisible que te sostiene. Y ese es el fundamento real de tu fe. La presencia de Jesús en tu vida. Alabado. Ese Dios invisible que este mundo no ve, pero que tú estás consciente de que Él está presente en tu vida y tu confianza no está en lo que tienes ahorrado, no está en tu empresa, no está en el comercio que tienes. Tu confianza no está en el número de personas que se congregan o el número de personas que reproducen tus videos o que le dan like a tus publicaciones de Facebook o de Instagram. No, no está allí en los likes ni en las reproducciones. Tu confianza está en el Dios que te da las revelaciones, en el Dios que sostiene tu vida, tu familia, en el Dios que sostiene tu ministerio, en el Dios que te da vida, que te sustenta. Ahí está tu fe. Ahora, ¿hasta dónde puede usted saber que algo era imposible? Era imposible hasta el momento en que usted remueve la duda, hasta el momento en que usted se hace consciente de la palabra de Dios. Allí usted va a conocer la remoción de toda imposibilidad. Lo imposible llega, escúcheme bien, lo imposible llega hasta el momento en que usted remueva toda duda, toda razón. No esté buscando la explicación muy minuciosa de cómo Dios va a hacer las cosas. Usted dedíquese a creer lo que Él dijo. No trate de entenderlo todo lo que está ocurriendo y tal, y cómo va a ser lo que Dios. No, usted ocúpese en creer que hay un de repente,
en su vida que le va a dar un giro de 360 grados a su vida, a su familia, a su ministerio, a su nación. Hay un de repente que lo va a sacar para siempre de la condición actual, temporal que usted está viviendo. Hay una intervención divina que cuando lo saca para siempre. Escúcheme, cuando Dios hace una intervención divina en la vida de alguien, en un gobierno, en una nación, en una familia, en un matrimonio, en un ministerio, en lo que sea, cuando hace una intervención, lo saca, lo libera para siempre, lo transforma para siempre. ¿Qué significa? Le voy a dar una palabra. Tal cual Moisés, o Dios le dijo a Moisés, estos egipcios que ves hoy no los veréis nunca más. Asimismo, estos egipcios que tú estás viendo hoy en tu vida, cuando Dios interviene, nunca más los volverás a ver. Pero nótese que antes de hacerlo, Dios lo revela primero, se lo dice primero. Dios primero se lo anunció. Dios viene anunciando lo que va a hacer en la tierra. Acabamos de pasar la celebración de una Pascua, de un Pesach, ya, que es después de 4000 años, es la única que se parece a la primera Pascua, que se celebró en medio de una plaga, de un encierro temporal. Escúcheme bien. Es la primera que se produce después de 4000 años, que se parece a aquella a la que celebró con Moisés. Acabamos de celebrar también un Pentecostés. Dios está haciendo anuncios proféticos de lo que va a hacer. Dios está revelando. Primero lo anuncia, lo revela, para después hacerlo. El tiempo lo determina Él. Ahora, ya esos tiempos proféticos fueron revelados. Alabado sea Jesús. Él está diciendo lo que ha de acontecer. Posiciónate por la palabra revelada y no por los hechos que estás viendo. Hazte más consciente de Dios. Olvídate de ti mismo y hazte consciente de su presencia, de su palabra, de tu propósito. Cuando Dios se hace presente, escúcheme bien, cuando Dios se hace presente es porque la razón está ausente. Cuando la razón está presente, lo sobrenatural está ausente. Repito, cuando Dios se hace presente y se manifiesta es porque la razón está ausente. Pero cuando la razón está presente, lo sobrenatural está ausente. Hágase más consciente de su presencia, de su eternidad. Él es inmortal, es invisible. Y quiero referirle otra vez a 2 de Corintios 4:18. Y quiero referirle también el pasaje sobre la vida de Lázaro cuando Jesús lo resucita. Imagínese a Jesús citándole este verso a ella. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que tú no ves, pero que te fue revelado, esa es la verdad y es lo que va a permanecer. Pero lo que tú estás viendo es lo temporal y lo que está próximo a desaparecer. Cobra ánimo en esta palabra. Hazla parte de tu vida. Que sea para ti la brújula, la verdad, el panorama de tu futuro y también de tu ahora. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué más dice él? En esa carta, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 7, él dice, por fe andamos, no por vista. Cuando usted se pregunta eso, usted dice, wow, ¿cómo será no andar por vista? O sea, usted, por ejemplo, toma como punto de referencia a una persona ciega, a un invidente. Usted dice, ¿cómo puede andar una persona sin vista? Es tremendo. ¿Cómo puedo yo andar sin vista o no andar por vista si tengo vista? Tengo pleno uso de mis sentidos. Entonces, ¿cómo puedo andar si los tengo? Es tremenda, porque él dice, andamos por fe. Ahora, quiere decir que debemos sustituir la visión racional de nuestra educación humana por la visión sobrenatural de la educación divina. En otras palabras, debemos andar por la fe, que son los ojos del Espíritu. En la fe no hay imposibilidad. En la fe todo es posible, pero dice para quien cree. Para quien cree en qué y en quién. Para quien cree en Dios y en su eterno poder, que creó todas las cosas.
Ahora, pareciera imposible que ocurriera lo que Dios habló de tu vida por los acontecimientos actuales. Pareciera que se fuese a tardar mucho. Ojo, ojo, porque habían pasado más de 200 años. Bueno, desde que Dios se lo dijo a Abraham hasta que se cumplió, pasaron 430 años. Pero ellos toda la vida no fueron esclavos en Egipto. Acuérdense que ellos llegan con José y ahí no eran esclavos. Después que José muere y se monta otro rey que desconoce lo que Dios había hecho a través de José, él los esclaviza. Algunos evalúan que habían pasado más de 200 años cuando esto ocurrió. Pero podemos entender de que nunca es tarde para Dios. Cuando Él interviene es el momento correcto. Entonces podemos ver de que parecía imposible de que este pueblo de Israel fuese liberado de un faraón y de un sistema muy esclavista y manipulador que controlaba todo en esa nación. Pero Dios envió un hombre y con su eterno poder, a través de ese hombre, libera una nación que parecía imposible ser libre. Por eso es que Dios dice, no pongas la mirada en las cosas que se ven, ponla en lo eterno. Ahora dice que no andes por la visión que te da la educación y la razón humana, que andes por la fe. La fe es la vista del Espíritu. Y el Espíritu no ve otra cosa sino lo que Dios ha dicho. Y esa fe que Él tiene lo cree. Ahora, la fe misma es Espíritu. La fe tiene que ser en ti. O es, mejor dicho, la fe es una naturaleza. La fe es parte de tu composición molecular. La fe es parte de tu vida. En otras palabras, tienes que hacer de la fe tu estilo de vida. La fe es parte de tu composición molecular, genética. Usted recibió la fe genéticamente cuando Dios le dio un nuevo nacimiento. Usted está compuesto por la fe. La fe aparte es la esencia. Realmente usted debe caminar por lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios no funciona, no se activa o no será efectiva en tu vida, si no es por la fe. Ahora, la fe no se guía por lo que está viendo, sino por lo que Dios ha dicho. Ahora, lo que Dios dice siempre contradice lo que el mundo está presentando. No es que el mundo contradiga, es que Dios contradice todo lo que este mundo está diciendo. Dios siempre va en contra de la corriente de este mundo. Y cuando hablo de la corriente, hablo de sus corrientes ideológicas, de su corriente filosófica, de su corriente religiosa, de su corriente perversa. Dios va en contra de todo eso y siempre le da cumplimiento a su palabra. Así que es bueno que usted comience a hablar como lo que es, hijo de Dios. Usted es un espíritu, hable desde el espíritu. Esa misma carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 13, dice que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Primero tengo que estar en unidad, en concordancia con lo que está escrito. Y entonces allí cuando yo creo eso, si lo creo es porque estoy en unidad de eso, es que yo hablo. Y siempre voy a hablar contrario a los hechos presentes. Eso va a cambiar esta circunstancia. Ahora usted va a estar expuesto a que se burlen, a que se ría, que lo llamen loco, a no sé qué, a ser perseguido también por esa verdad. Pero ese es el precio de portar una verdad divina, una verdad revelada. Ese es el precio de decir la verdad, porque la verdad es la que hace libre a los esclavos. Escúcheme algo y aquí cerramos. Todo imperio humano o todo imperio humano, pudiéramos decirlo así, que el hombre quiere establecer en la tierra, lo hace en base a la manipulación y el esclavismo. Y Dios detesta, abomina toda forma de esclavitud, tanto que Él la destruyó para siempre. Usted ve en la carta a los Hebreos capítulo 2, verso 14 por allá, 15, usted ve que Él destruyó al que había esclavizado a la humanidad y a su sistema esclavista, al diablo. Dios acabó con el faraón y su sistema esclavista y manipulador.
El faraón manejaba la economía, la política, la religión, todo estaba a merced de él. Se creó un sistema totalmente diabólico para esclavizar a la gente. Los mantuvo ocupados, distraídos en el trabajo y en su sueldito que les pagaba. Los mantuvo distraídos con cosas para que jamás llegaran a entender que ellos eran libres, de que había un pacto eterno y ellos eran herederos de todas las cosas. El que oiga entienda. Y Dios, como abomina y detesta toda forma de esclavitud, envió un hombre a acabar con eso. ¿Y cómo lo hizo? Con la verdad. Así lo hizo Jesús, así lo hizo Moisés. Es la verdad la que libera el corazón y la conciencia de los esclavos. Y a eso es lo que le teme todo faraón, y todo sistema faraónico se sustenta en sus esclavos. Si usted hace libre al esclavo, el faraón pierde su mayor pilar y sustento. De manera que lo que viene es un derramar de la verdad que va a echar por tierra y va a destruir todo sistema faraónico en esta América nuestra. Una América para Jesús, una América toda para Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Un fuerte abrazo para todos, esperando en el Señor, y mi esperanza está en Él, de que esta semilla dé un gran fruto para gloria de su nombre en tu vida, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu nación. Una vez más, el profeta José Márquez desde Venezuela para todos ustedes. Un fuerte abrazo, se les quiere, se les ama. Les hago de su conocimiento mis redes sociales, si así usted a bien lo considera seguirme. En el Facebook estoy como José Márquez Profeta, y en el Instagram estoy como @el profeta José Márquez, @el profeta José Márquez en Instagram. Y también puedes visitar nuestro canal YouTube, allí hay Semillas de Sabiduría. Les bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias a Jesucristo mismo por este espacio que nos brinda para poder enviar su palabra, su mensaje en favor de los santos. Gracias a Dios por esta oportunidad. Bendiciones para todos, se les ama.